Los minoicos, la primera civilización de Europa, en efecto, es verdad. Para ver una historia, vámonos. En la antigüedad, la isla de Creta fue hogar de un pueblo excepcional, los primeros grandes señores del mar. Uy, en pelota y todo. A menudo considerados la civilización más antigua de Europa, dieron origen a O sea, si es verdad, ¿cuál es más antigua que esa? No lo sé. Tú dime. una cultura única. Sin embargo, su mundo terminó de forma abrupta y catastrófica. Ser una misma civilización y ser una misma cultura son cosas diferentes, no son sinónimos. Sí, la erupción del volcán de Cera o Santorini contribuyó mucho a que se fuera a la mierda. Terminó su edad de oro directamente. Desapareciendo durante siglos y apenas dejando huella en los mitos griegos. Hoy nos adentraremos en la historia de los minoicos. Creta se encuentra en la encrucijada de antiguas Con los pechos afuera. rutas marítimas que unían Europa, el cercano Oriente y el norte de África. Esta posición estratégica fue clave para su desarrollo. La historia minoica se divide en 4 grandes periodos. El periodo prepalacial, el periodo protopalacial, Que es cuando... A ver, al inicio del protopalacial surgen un sistema de escritura en Creta que son los jeroglíficos de Creta. Cretan Hieroglyphs. Como por ejemplo los de este sellito que son mis favoritos. Pero hay otros por ahí. Hay jeroglíficos de Creta como concepto. Ya existían desde cerca del 2000 a 1950 AC. Y luego, poco después, cerca de 1800 a 1750 AC, es que desarrollan... No, espérate, fue antes que eso. Cuando se desarrolla la lineal A, escritura especificar. Déjame adivinar, en realidad fue en 1850 AC, ¿no? 1850 AC por ahí. 1800 AC, vale, es en 1800 AC. Estaba equivocado. Que se ve más bien así. Que se parece bastante al sistema lineal B, pero que no hemos, ¿cómo se llama esto? Descifrado todavía. Y si lo descifráramos, podríamos aprender sobre una de las pocas lenguas pre-indoeuropeas de Europa, quizás bastante relacionadas con las lenguas de los agricultores anatolios que extendieron la agricultura hacia gran parte del mundo. Así que me encantaría que descubriéramos más sobre ello. Es impresionante. El periodo neopalacial y el periodo pospalacial. Esta civilización... Ven acá. Y entre 1470 AC y 1330 AC, ¿qué pasa? Nada. No jodas. La explosión de Santorini fue en 1600 AC, ¿no? Por ahí. Salió a la luz gracias al arqueólogo británico Arthur Evans, En el 1901 por ahí fue. quien excavó el majestuoso palacio de Nosos, cerca del actual Heraclión, en Creta. Inspirado por el legendario Minos, hijo de Zeus y de la princesa fenicia Europa, Evans bautizó XD. Zeus disfrazado de toro. a esta civilización perdida como minoica. El nombre que los propios minoicos utilizaban sigue siendo un enigma. Como cualquier palabra relacionada con ellos en general. Algunos indicios lingüísticos apuntan a que su autodenominación pudo haber incluido los sonidos K, P o Pf y T. Para los egipcios eran Keftiu, para los babilonios Kaftor, para los asirios Kaptara y para los micénicos Kapta. Incluso la Keftiu. Biblia menciona Kaftor como la tierra de origen de los filisteos. Ah, mira tú. Con esa no me la sabía. Yo quiero saber más de los minoicos, pero es como ir a ciegas, sí. También para saber si era una sociedad matriarcal. Bueno, parecían ser más matriarcales que los demás de su tiempo, en general. En comparación con su tiempo, probablemente sí. Nota curiosa, Europa nunca pisó Europa. Era cananea. Europa era directamente cananea. Los primeros asentamientos humanos en Creta datan de hace unos 11.000 años. Durante mucho tiempo, la teoría predominante sostenía que los protominoicos habían emigrado desde Anatolia,
una idea que todavía comparten muchos historiadores. Sin embargo, investigaciones paleogenéticas recientes y otras evidencias señalan una estrecha relación genética entre minoicos y los antiguos habitantes de la isla, así como con los pueblos de la cultura cicládica y de Grecia continental. En sus orígenes, los protominoicos vivían de la caza y la recolección, pero hace unos 8.000 años adoptaron la agricultura. Esta imagen es IA, ¿eh? Esto es IA. Esto es IA. Y mira que lo he visto muchas veces, pero resulta que esta imagen es IA, cabrón. O fue mejorada con IA. Quizá alguien usó IA para mejorar su resolución o algo así. Comenzaron a cultivar avena, trigo, olivos y vides, y domesticaron ovejas, cabras, cerdos y ganado bovino, sentando así las bases de una próspera sociedad agraria. A comienzos del tercer milenio antes de Cristo, perfeccionaron la metalurgia y fabricaron herramientas de cobre y bronce arsenical. La aparición de la cerámica pintada supuso un avance tanto artístico como tecnológico. A medida que los asentamientos crecían, se extendieron más allá de las fértiles llanuras hacia las zonas montañosas de la isla, adaptándose a nuevos y desafiantes parajes. Desde el principio, los protominoicos dependieron de las embarcaciones tanto para la pesca como para el transporte y el comercio dentro de la isla. El terreno abrupto y montañoso de Creta hacía que los desplazamientos por mar a lo largo de la costa fueran mucho más sencillos que los trayectos por tierra. Con el tiempo, al perfeccionar sus habilidades náuticas, los minoicos comenzaron a comerciar con las islas Cícladas del Egeo, sentando así las bases de su talasocracia. El gran punto de inflexión llegó en la transición del tercer al segundo milenio antes de Cristo. Los asentamientos minoicos experimentaron un rápido crecimiento, especialmente en Nosos, Festos, Zacros y Malia. La sociedad se volvió más estratificada y la riqueza se concentró cada vez más en la élite gobernante, es decir, mercaderes, sacerdotes y jefes militares. Para albergar a esta clase... ¿Y cómo sabes que se concentró esto en la élite gobernante? No sé, me resulta un poco como que asumido en lugar de sabido. Ascenso se construyeron residencias más grandes y sofisticadas. En realidad se pronuncia Nosos y Festos. Un detalle un poco random y poco importante, pero es verdad. Con el tiempo, estas edificaciones, junto con almacenes, me encantan esos complejos palaciales de esta gente, y talleres de artesanos, evolucionaron hasta convertirse en extensos complejos palaciegos, marcando así el inicio de la alta civilización minoica. Sus palacios no eran simples residencias de gobernantes o de la élite, constituían el corazón político, religioso y económico de la sociedad. Estos extensos complejos funcionaban... Mira, Maduro. Se verían así. No estoy completamente seguro. Como centros de... Interesante. Este se supone que es Perseo. Se llama Perseo. Creo que lo estoy confundiendo con otro. Teseo. ¿Será Teseo este? Administración. Espacios rituales y depósitos para almacenar y distribuir productos esenciales como aceite de oliva, vino, grano, textiles y herramientas de metal. Desde el punto de vista arquitectónico, se componían de varios edificios, organizados en torno... qué clase de aura tiene eso, me encanta. Como a mí me gustaría tener un juego de años, pero el que yo pudiera construir ciudades así, Dios mío, qué clase de aura tiene eso. A un gran palacio. A ver, no era así de grande y así de alta, evidentemente. Si no tendríamos las ruinas. Pero igual tiene tremenda aura. Con que yo pueda hacer un complejo palacial así, estoy feliz. Central rectangular, con fachadas imponentes orientadas hacia el exterior. Esto parecía... ¿O puede que no? Los ejemplos más antiguos y representativos surgieron en Nosos, Festos, Zacros y Malia. Su escala era notable.
El palacio de Knossos ocupaba 13.000 metros cuadrados. Lo puedes visitar en Assassin's Creed Odyssey. Como nota, es posible que Ariadna, la waifu, fuera originalmente una diosa. Ah, ¿sí? Algo más que un campo de fútbol, y la ciudad que lo rodeaba se extendía por más de 10 kilómetros cuadrados. Además de alojar a la élite gobernante, también daban cobijo a... Se ve genial, pero le falta color. A mí sí me gusta la combinación de color de blanco con rojo, pero es difícil saber realmente de qué colores era. Pero sabemos que le gustaban las cosas coloridas, sobre todo el azul, el blanco, el rojo. Sabemos que esos colores sí que les gustaban. Artesanos especializados y a jefes militares. Contaban con infraestructuras avanzadas para la época, como sistemas de alcantarillado, agua caliente y fría y una ventilación eficiente. Estos centros de poder estaban conectados por la primera red de caminos pavimentados de Europa. Ah, sí, esa no me la sabía, cabrón. Y una ventilación, como sistemas de alcantarillado, agua Wow. caliente y fría y una ventilación eficiente. Dios mío. Estos centros de poder... Espera un momentico. Esto pareciera ser de otro lado. Porque tengo la sensación de que esto es del Valle del Indo. Siento que he visto esto en otro lado. Puede ser que esté equivocado. Eso no se ve en Cuba, lo sé. No me lo tienes que decir. Lo sé. Hay una diosa micénica que se llamaba diosa del laberinto. Y pues lo que hace Ariadna es como la ayuda divina. Ah, vale. Agua caliente y fría y una ventilación eficiente. Estos centros de poder estaban conectados por la primera red de caminos pavimentados A la mierda. de Europa. Una proeza de ingeniería que favoreció la integración del mundo minoico. Poco antes de la aparición de los primeros palacios, los minoicos transformaron la navegación al perfeccionar el uso de mástiles y velas. Sus embarcaciones evolucionaron hasta convertirse en auténticos barcos de alta mar, capaces de navegar por aguas abiertas. Gracias a ello, establecieron amplias redes comerciales con Chipre. Hola, buenas, Frederick Klein. Estamos viendo los minoicos, la primera civilización de Europa. Está durísimo. Literalmente son cine. Y las florecientes regiones del Levante y Egipto. Supieron sacar partido de su ubicación estratégica. Por un lado, la posición de Creta les permitía participar activamente en el comercio del Mediterráneo occidental. Por otro, la relativa lejanía de la isla respecto a los grandes centros de poder del cercano Oriente, junto con su aislamiento natural y su poderosa flota, les ofrecía una sólida protección frente a invasiones extranjeras. Su apogeo coincidió con una época en la que el continente ya contaba con sociedades dotadas de arquitectura avanzada, sistemas de escritura y una cultura material sofisticada. Literalmente ya probablemente tenían una versión temprana de la de Menanke en Sumeria, aunque entiendo que lo que estaba tratando de representar con esto es el Sigurat de Ur, o puede ser que esté equivocado, pero sí, en efecto, el Sigurat de Ur desde hacía rato lo tenían, de hace 3 siglos, y probablemente una versión temprana de Menanke también. Egipto con las pirámides, un montón de complejos de templos avanzados. Hattusa ya era una ciudad decente por ese tiempo, no tan grande y tan avanzada como lo llegó a ser bajo Chupiluliuma, pero estaban bastante bien. Y Canaán, no sé hasta qué punto tenían de desarrollo, pero ellos son los responsables del alfabeto, así que no me puedo quejar de ellos. No es de extrañar que los primeros habitantes de Creta dependieran en un inicio de importaciones procedentes del cercano Oriente, trayendo consigo objetos finamente elaborados. Estos bienes, destinados sobre todo a la élite, incluían joyas, objetos decorativos y armas. Sin embargo, con el tiempo, esta relación fue cambiando. Los artesanos minoicos pronto igualaron la destreza de sus contemporáneos del continente, y lejos de limitarse a imitar los modelos egipcios y levantinos, desarrollaron un estilo artístico propio. Destacaron en la orfebrería, la cerámica. Wow, esto no lo había visto. El trabajo. XD, eso está bastante XD. Ya he vuelto, ¿de qué me perdí? No de demasiado. Nada, estaba hablando de las rutas comerciales de esta gente y de cómo importaban comida
desde el Medio Oriente. En oro y el grabado. Estoy seguro de que eso no va a salirles mal en un futuro. El contacto con las civilizaciones avanzadas del cercano Oriente. Y estaba hablando de su estilo de arte también, que hasta cierto punto los minoicos heredaron, y luego los griegos de la era clásica lo heredaron de los micénicos. No necesariamente clásico, pero me refiero a los griegos post-micénicos. También trajo consigo innovaciones tecnológicas, siendo muy relevantes la metalurgia del bronce y el torno de alfarero. Avances que marcarían su desarrollo durante siglos. Creta no disponía de abundantes recursos naturales, por lo que los minoicos dependían de la importación de materias primas para abastecer a sus artesanos. El ágata, el ónice, el lapislázuli y el alabastro llegaban desde Levante, mientras que Egipto proveía amatista y marfil. El plomo y la plata procedían de Grecia continental. El estaño, imprescindible para fabricar bronce, se traía desde la lejana meseta iraní. ¡A la mierda! Y el cobre provenía de Chipre, que contaba con uno de los... Lo heredaron, más bien lo recuperaron tras la Edad Oscura y el periodo geométrico, sí. Los yacimientos más ricos de este metal. De hecho, el mismo nombre del elemento químico cuprum deriva del nombre de la isla. Las exportaciones minoicas, por su parte, gozaban de gran prestigio en todo el Mediterráneo. Su producto más representativo era la cerámica, en especial los ritones, vasijas en forma de cuerno, a menudo esculpidas con cabezas de animales o criaturas míticas. Otras exportaciones destacadas incluían tejidos de lana, finas joyas, objetos de bronce, piezas de marfil y ámbar, así como vino y aceite de oliva, todos ellos muy apreciados por sus socios comerciales. La rápida expansión del comercio con el cercano Oriente favoreció un intercambio cultural que, aunque al principio fue unilateral, pronto se volvió más equilibrado. La influencia artística minoica se aprecia en los frescos que decoran palacios del Levante y Mesopotamia, incluso en la residencia real. La influencia artística minoica se aprecia en los frescos que decoran palacios del Levante y Mesopotamia. Ah, sí, lo habrán heredado de ellos, en serio. Incluso en la residencia real de los faraones egipcios en Avaris, los arqueólogos han hallado frescos realizados por artistas minoicos o elaborados bajo su inconfundible influencia. A finales del siglo XVIII a.C., una serie de devastadores terremotos sacudió Creta, reduciendo a escombros al menos 4 grandes complejos palacios. Una serie de devastadores terremotos sacudió XVIII a.C. Inconfundible influencia. A finales del siglo XVIII a.C., una serie de devastadores terremotos sacudió Creta, reduciendo a escombros al menos 4 grandes complejos palaciegos y buena parte de las ciudades y aldeas cercanas. Para una civilización menos robusta, una catástrofe así habría supuesto el colapso. Sin embargo, para los minoicos, fue un punto de inflexión hacia la renovación y la expansión. En lugar de venirse abajo, reconstruyeron todos los palacios destruidos a una escala todavía mayor. Los nuevos eran más grandes, sofisticados e imponentes que nunca. El palacio de Nosos, por ejemplo, llegó a contar con más de 1.300 habitaciones y alcanzó hasta 5 pisos de altura. Al carajo. Un testimonio de su ingenio y capacidad de reinventarse. La mayoría de los especialistas sostiene que el palacio de Nosos ejercía una posición dominante sobre el resto de la isla, actuando como principal centro de poder, mientras que los demás palacios funcionaban como sedes administrativas regionales subordinadas a este. Sin embargo, se sabe muy poco sobre la naturaleza exacta del gobierno minoico o sobre las relaciones entre los distintos complejos palaciegos. Uno de los argumentos más sólidos a favor de la existencia de un Estado unificado
es la falta de pruebas de conflictos armados entre sus principales centros, a diferencia de los asentamientos del periodo prepalatiano. Y sería plausible teniendo en cuenta que la isla no era tan grande, que no estaban tan separados. Y probablemente, por ejemplo, Knossos, teniendo influencia sobre Malia y Festos, no me parece muy loco. No me parece poco probable, ¿me entiendes? Que estaban fortificados, las grandes ciudades minoicas de la época palacial carecían de murallas defensivas. La teoría más aceptada sostiene que una vez que Creta fue unificada bajo un solo gobierno, los enfrentamientos internos desaparecieron y las fortificaciones dejaron de ser necesarias. Según la mitología griega, Creta estaba gobernada por Minos, quien residía en Knossos. Se decía que había establecido un poderoso imperio en el Egeo, fundando colonias y erradicando la piratería. Más tarde, el historiador griego Heródoto describió la civilización minoica como una talasocracia, un poder marítimo que utilizaba su flota para controlar los territorios circundantes. Algunos investigadores sostienen que Minos no era un nombre propio, sino un título real, o puede ser plausible. Quizá el nombre de un antiguo gobernante, un título que con el tiempo pasó a ser hereditario, como ocurrió con César en Roma. Otros proponen una visión completamente diferente, que los minoicos no tenían rey alguno. Según esta hipótesis, Creta habría sido una sociedad matriarcal en la que las mujeres, combinando los roles de reina y suma sacerdotisa, ejercían la máxima autoridad. Esta idea se apoya sobre todo en su arte, sin representaciones claras de un gobernante individual, pero que sí muestra de forma destacada a figuras femeninas, a menudo interpretadas como diosas, sacerdotisas o incluso reinas. A diferencia de las culturas del cercano Oriente, el arte minoico concede un protagonismo notable a las figuras femeninas, representándolas con mucha más frecuencia que a los hombres y vistiéndolas con ropas ricamente ornamentadas. Sí, bastante. Existía una convención visual clara. ¿Será eso una corona, chicos? Ahora que lo pienso. ¿Acaso esto será una especie de corona? Según la cual las mujeres eran retratadas con piel clara, mientras que los hombres aparecían con tez bronceada, curtida por el sol. Este contraste sugiere que los hombres, especialmente los de la élite, pudieron haber pasado gran parte Bueno, estos son micénicos llegando a Creta, si no me equivoco. Puede ser que esté equivocado, pero estos son micénicos llegando a Creta. de su tiempo en campañas militares. Me encanta esa pintura, por cierto, está muy bien dibujado. Esto es de la pared, ¿no? Sí, es de la pared. Expediciones comerciales. En su ausencia, las mujeres habrían asumido responsabilidades políticas y económicas de primer orden. También Sea tendría sentido eso. cual fuera la estructura social exacta, Estos sí son soldados minoicos. hay algo Veo demasiados pechos afuera. indiscutible. Las mujeres desempeñaron un papel central en la vida palaciega y en las ceremonias religiosas. A finales del tercer milenio antes de Cristo, los minoicos desarrollaron un sistema de escritura propio, conocido como jeroglíficos cretenses, probablemente influido por la escritura egipcia. Poco después surgió otro sistema, el lineal-La. Durante varios siglos, ambos coexistieron, hasta que el lineal-La terminó por reemplazar completamente a los jeroglíficos. Sí, como les expliqué antes. Es probable que este sistema naciera como una versión simplificada de los jeroglíficos cretenses, adaptando los símbolos pictográficos para facilitar una escritura más rápida. Es plausible también de la misma manera que los cananeos, sobre todo de la zona del Sinaí, aparentemente estando bajo dominio egipcio, cogieron los jeroglíficos egipcios e hicieron versiones simplificadas de ellos que dieron lugar al alfabeto proto-sinaítico, que luego contribuye al desarrollo del alfabeto de Ugarit en los siglos siguientes, y esa continuación contribuye al alfabeto fenicio que conocemos, que sigue siendo cananeo porque los fenicios no se llamaban a sí mismos fenicios. Fenicios es un exónimo dado por los, ¿cómo se llama esto?
por los griegos, que literalmente quiere decir púrpura rojizo, violeta rojizo quiere decir. Se olvidó exactamente cuál es la palabra en griego, pero quiere decir púrpura rojizo, que era el color de la ropa que ellos hacían, ¿no? Ellos tenían ese color, se olvidó cómo se dice, pero que el color que le daban a la ropa, que era muy valioso, y de ahí que el púrpura sea tan importante para la realeza y tan raro y tan codiciado en el mundo antiguo. Y por supuesto ese alfabeto cananeo que se desarrolló lentamente desde los jeroglíficos hasta ser un alfabeto de letras, es el que heredaron los griegos, quienes añadieron las vocales y luego eso dieron a parar en el alfabeto latín, que es el que nosotros estamos usando. También hay teoría de que tendrían esa piel tan clara por usar cosas como cal y maquillaje como ideal de belleza. Podría ser, o al revés, que a la hora de ellos dibujar a las mujeres, las dibujaban como completamente blancas, para simplificar, porque usaban un material blanco para dibujarlas y ya, no tenían un color para dibujar, un color marrón, marrón suave, un color marrón claro, ¿entiendes? Simplemente dibujaban blanco y ya, para simplificar, o porque pegaba con su estilo de pintura o de arte o lo que sea. Eso me recordaba el mito del enfrentamiento entre la diosa Atenea y su tío, el dios Poseidón, que se disputaban en una ciudad sin nombre gobernada por el rey, con cola de serpiente se crope por el patronazgo. Atenea era el que ofreció el olivo y el dios Poseidón una fuente de agua salada. ¿Y crees que esa ciudad sin nombre gobernada por el rey habría sido Nossos o habría sido los minoicos, crees tú? Sin embargo, el hecho de que ambos sistemas se usaran simultáneamente durante tanto tiempo sugiere que cumplían funciones distintas. Quizá uno se empleaba para registros administrativos y el otro para inscripciones religiosas o Puede ser. ceremoniales. El lineal A contaba con 85 signos, cada uno de los cuales representaba una sílaba o una palabra entera. Aunque los especialistas han logrado descifrar los valores fonéticos de la mayoría de estos signos, el sistema en conjunto sigue siendo un misterio. ¿Cómo es posible? Podemos leer las inscripciones en voz alta. Por ejemplo, una secuencia de símbolos puede pronunciarse como Damurane, pero al desconocer la lengua subyacente, ignoramos por Damurane podría significar lo que sea, ¿me entiendes? Imposible. completo su significado real. ¿Cómo sabemos cómo se pronunciaba cada signo del lineal A? La respuesta está en sus descendientes, el lineal B, utilizado por los micénicos, y el silabario chipriota, que continuó en uso hasta el siglo II después de Cristo. Ambos sistemas no sabía que se descendía de ese también. se empleaban muchos signos idénticos o similares, y lo que es fundamental, han sido completamente descifrados. Al comparar estos sistemas, los especialistas han podido deducir los valores. Creo que el lineal B fue completamente descifrado hace relativamente poco, ¿eh? Y quizá no al 100%. Fonéticos de numerosos signos del Probablemente no fue al 100%. lineal A. Si un signo representaba la misma sílaba, tanto en el lineal B como en el silabario chipriota, resulta razonable suponer que tenía un sonido parecido en el lineal A. Sin embargo, este método tiene una limitación importante. El lineal B y el silabario chipriota transcribían formas arcaicas del griego, mientras que la lengua de los minoicos era distinta por completo, probablemente no indoeuropea. Por eso, aunque es posible reconstruir la pronunciación de algunas palabras, su significado sigue siendo un misterio. Podemos leer las inscripciones, pero sin comprender la lengua original, no podemos interpretarlas. Qué triste, cabrón, que está directamente en tu cara. Puedes pronunciarlo en voz alta y no tener ni idea del contenido que tienen. ¿Sabes lo que te digo? Si algún día se logra descifrar el lineal A, entenderemos mucho mejor a esta civilización. Sin embargo, gracias por existir, piedra Rosetta. Sí, ojalá hubiera una piedra Rosetta, pero del minoico con cualquier otra lengua. es poco probable que el contenido de estos textos consista en relatos épicos o profundas reflexiones filosóficas. La mayoría es probable que sean registros administrativos, listas detalladas de bienes,
informes de recaudación de impuestos, registros de pagos e inventarios de los almacenes palaciegos. Como ha señalado Yuval Noah Harari, la escritura no nació para la poesía, las novelas, ni siquiera los himnos religiosos. En sus orígenes, fue ante todo una herramienta al servicio de la administración y la Sí, muy usualmente, casi que en todos los lugares. gestión De económica. hecho, por un tiempo se creyó que el sistema de escritura griego fue desarrollado por allá por el tiempo de Homero, cerca de 700 y pico AC, solamente para poder escribir la Ilíada y la Odisea, y que dejara de ser una tradición oral y pasara a ser escrita. El problema es que luego se descubrieron escrituras griegas más antiguas que esos, 100 años más antiguas de hecho, con ese mismo sistema de escritura, y en efecto eran para administración y cosas relacionadas con el dinero y la producción, como siempre, como en todos los lugares de la Tierra. No en todos, pero en muchos lugares de la Tierra. En 1908, el arqueólogo italiano Luigi Pernier realizó un descubrimiento revolucionario durante las excavaciones en la antigua ciudad minoica de Festos. Bajo el suelo de un edificio... De hecho, yo recuerdo que la escritura micénica, lineal B, fue descifrada en los años 50, pero que cuando se inició su proceso de descifrarla fue en los 40 y el que lo estaba descifrando tuvo que irse a la Segunda Guerra Mundial y fue su mujer la que continuó el descifrar eso. Creo que el tipo falleció o algo así. Pero se enterró continuó. Un disco de arcilla de unos 16 centímetros de diámetro, cubierto por ambos lados con enigmáticos símbolos. Estos son jeroglíficos de Creta también, ¿no? A diferencia de otras inscripciones, estos signos no fueron grabados, sino impresos en arcilla con sellos de madera, lo que convierte al disco de Festos en el ejemplo más antiguo conocido de texto impreso en Europa. Joder. Y es posible que en el mundo la tecnología de impresión no volvería a aparecer en Europa hasta 3000 años después. Pa'l carajo, cabrón. A pesar de décadas de investigación, la inscripción sigue sin descifrarse. Para lograr una traducción fiable, serían necesarios largos textos escritos en el mismo sistema, pero hasta ahora no se han encontrado más ejemplos. Se han propuesto numerosas interpretaciones para los símbolos, aunque ninguna ha logrado consenso. La hipótesis más aceptada sostiene que la inscripción del disco tiene un significado religioso o ritual. Esta idea se refuerza por el hallazgo de huesos de toro calcinados en depósitos cercanos. Por eso sí que da la impresión de que lo sea. Algo significativo, ya que este animal tenía un Una recopilación de chistes guarros, sí, podría ser. Carácter sagrado en esta cultura. Uno de los legados más fascinantes de la civilización minoica es su arte, sobre todo sus frescos llenos de vida. Estas obras maestras evocan un mundo habitado por personas, animales, plantas y complejos motivos decorativos. A través de estas imágenes obtenemos valiosa información sobre la moda minoica. Entonces hay hombres que son representados como blancos también, entonces. ¿Sabes lo que te digo? O se supone que son mujeres. No, son hombres. O son mujeres. ¿Son hombres o son mujeres, cabrón? Son hombres, ¿no? Si son hombres, tienen como que la ropa de hombres y de los demás. Habían blancos también, ¿no? O hombres representados como blancos. Fueron la población local, los dioses y el rey Cecrope. Escogieron el regalo de la diosa Atenea el cultivo del olivo y en honor bautizaron el nombre de la diosa Atenea. Obviamente el dios Poseidón se puso furioso al haber inundado la región de Árica si no fuera por Zeus, que obligó a cesar el castigo a cambio de castigar a las mujeres atenienses, de participar en la vida social o política en Gracia, ya que ellas escogieron el cultivo del olivo. Ah, vale, interesante. Parte de las explicaciones mitológicas que le meten a las cosas los griegos están descarados. Era de los frescos de mujeres minoicas representadas en los frescos sobre el papel de las mujeres. Ah, vale, entiendo. Desde estas imágenes obtenemos valiosa información sobre la moda minoica, la vida cotidiana y la organización social.
Hombres y mujeres aparecen representados en una amplia variedad de roles y estatus, desde humildes pescadores y recolectores de azafrán hasta figuras elegantemente vestidas. Dios mío. A menudo identificadas como sacerdotes Dios mío. o sacerdotisas. Dios mío. Al igual que en el arte egipcio antiguo, los hombres son retratados con piel de tono marrón rojizo, mientras que las mujeres Pero lucen a veces los hombres son representados como blancos también. ¿Por qué no me estás mencionando eso? una tez clara, resaltando las diferencias de género en las convenciones artísticas. Los frescos también muestran una rica diversidad de animales, como ¿Qué carajo es ese animal? monos, toros, delfines, peces y aves, junto a criaturas míticas como los grifos. Estos elementos ¿Habrán inventado ellos a los grifos o qué? fantásticos aportan una dimensión simbólica y sugieren una profunda conexión entre la naturaleza, Ah, mira, estos cayéndose a puñetazos. la Empingado. espiritualidad y la expresión artística. Los frescos no solo decoraban las paredes de los palacios, sino también techos, vigas de madera, ¿Pero por qué se pararon así? ¿Por qué tenían esa forma de... ¿Por qué tenían esa postura, bro? ¿Por qué eran tan sexy? ¿Por qué eran tan femboy en esa posición, cabrón? e incluso en algunos casos los suelos. En un principio, los motivos se centraban en patrones geométricos y diseños abstractos, pero con el tiempo los artistas comenzaron a representar escenas narrativas cada vez más complejas. Entre los temas más habituales destacaban las procesiones rituales, los festivales y las grandes ceremonias. Los minoicos fueron de las primeras culturas en plasmar paisajes naturales sin figuras humanas, lo que refleja una profunda admiración por el entorno Y muy buena arte también. De hecho, esas aves se ven preciosas. Esas aves se ven hermosas, cabrón. Su estilo de arte era muy bueno. que los rodeaba. También solían retratar animales en sus hábitats naturales, capturando su movimiento y ambiente con un realismo y una destreza artística sorprendentes. La religión minoica sigue siendo en gran medida un misterio, ya que existen pocas fuentes fiables que permitan reconstruir sus creencias y prácticas. Probablemente mantenía una estrecha relación con las religiones del cercano Oriente. Una de sus características más distintivas era el papel preeminente de las deidades femeninas. Numerosas Estaban como que medio obsesionados con las pechugas, ¿eh? representaciones de culto muestran figuras femeninas, aunque a menudo resulta difícil determinar si se trata de diosas o sacerdotisas. Algunos estudiosos sostienen que los minoicos concebían a su deidad suprema bajo la forma de un hacha de doble filo, conocida como labris. Este símbolo ocupaba un lugar central en la iconografía religiosa, y Ah, comprensible, se ve súper cool, ¿sabes lo que te digo? Me gustaría más si fuera paralelo, ¿sabes lo que te digo? Pero de ahí para allá se ve súper cool. estaba también ampliamente vinculado a los dioses de la tormenta del cercano Oriente, donde simbolizaba el trueno. Aunque el Ya, entiendo. Dale para acá. panteón minoico permanece desconocido en gran parte, es posible identificar varias deidades con seguridad. Una diosa de la naturaleza o madre, una diosa de la montaña, venerada en santuarios situados en las cumbres, una diosa serpiente, probablemente protectora de los animales domésticos, una diosa de las criaturas salvajes y una deidad asociada a la fertilidad y el parto. El toro Ven acá, yo tengo la sensación de que como esta tiene serpientes también en los brazos, estas en realidad son la misma diosa o algo así. O puede ser que esta de la izquierda sea la de las serpientes, que esta sea la de los animales salvajes, y luego las demás lo que él dijo. y una deidad asociada a la fertilidad y el parto. Puede ser. El toro Te das cuenta de que todas tienen bastante pechuga, como que la tienen cogida con las pechugas. ocupaba un lugar fundamental en la religión, venerado como animal sagrado y probablemente considerado encarnación de la fuerza y vitalidad masculinas. Uno de los rituales más emblemáticos asociados a él
era la taurocatapsia, Sí. la ceremonia ritual del salto sobre el toro. En este audaz Eso estuvo cerca. Esto es una mujer entonces. Una mujer y un hombre. Puede ser que los dos que vi en el otro de eso, que eran blancos, eran en realidad mujeres, pero era difícil notar. Ah, entonces sí son mujeres. Vale, son mujeres y eso es un hombre. Entiendo. Vale, me confundí, perdón. espectáculo, ¿Se está quejando? No, no me estoy quejando. Evidentemente no. Yo los no. participantes se enfrentaban No, León, tú tienes novio. No puedes hacer eso. a un toro en plena embestida, corriendo a su lado mientras se preparaba para atacar. En el momento crucial, el participante tomaba los cuernos del animal y, aprovechando su impulso, realizaba un salto acrobático sobre Ah, mira, tienen a la reina por allá atrás, no me he dado cuenta. el lomo del toro. Rituales y juegos similares Tienen una prieta también, para agregar variedad. Tenía inclusión y todo esta gente. Ya era un woke desde los principios de los tiempos, ya los minoicos. relacionados con dicho animal se practicaron en diversas culturas del Mediterráneo. Incluso hoy sobreviven ecos de estas antiguas tradiciones en eventos como las corridas españolas y los encierros, y las corridas landesas en el sur de Francia. Los minoicos no construyeron templos en el sentido tradicional. En lugar de grandes edificios religiosos, sus lugares sagrados, muchas veces pequeñas capillas, se encontraban en cuevas, cimas de montaña, bosques o junto a lagos, casi siempre cerca de los complejos palaciegos. Uno de los santuarios más antiguos conocidos estaba en la cueva de Sicro, identificada por la mitología griega como el lugar de nacimiento de Zeus. Durante siglos, los minoicos ejercieron su dominio sobre el Mediterráneo oriental, sin enfrentarse a amenazas serias. La naturaleza alteró ese equilibrio con una fuerza devastadora. A finales del siglo XVII a.C., la isla de Tera, en el mar Egeo, fue arrasada por una de las erupciones volcánicas más potentes de la historia. La erupción de Santorini provocó enormes tsunamis que asolaron la costa norte de Creta, destruyendo gran parte de la flota y dejando en ruinas. Sí, claro, dejándolas en ruina económicamente, porque sin flota comercial es un tin más difícil como mínimo. Y también afectó su centralización política seguramente. Y hubo otros establecimientos y lugares que se aprovecharon de esto para independizarse o yo qué sé, cosas así. Y les debilitó mucho económicamente. Terminó con su edad de oro del tiro. Nada más que con eso. Los asentamientos y Era Troya por arriba. palacios situados junto al mar. El golpe fue tan severo que la civilización minoica nunca logró recuperarse del todo. Imposible. Cuando apenas habían empezado a recuperarse, su debilidad temporal abrió la puerta a una nueva potencia emergente. Los micénicos, Los micénicos. quienes ¿Qué clase de flow tienen esa foto? pronto transformarían Y ellos solo vieron. Sí. el destino del mundo egeo. Los micénicos fueron los primeros Fuego. Destrucción. ¿De dónde es eso? ¿El príncipe de Egipto? griegos, y su civilización comenzó a tomar forma en la Grecia continental hacia el siglo XVIII a.C. Durante generaciones habían sido vasallos de los minoicos, rindiendo tributo a sus poderosos vecinos. Pero a medida que el equilibrio de poder cambiaba, empezaron a construir sus propias flotas y a conquistar antiguos territorios minoicos a lo largo del Egeo. Si estas conquistas encontraron resistencia o no, sigue generando Tremendo flow que tiene esa foto. Vamos a decirte, creo que se inspiraron en un fresco para esto o estoy equivocado. No lo sé porque estoy equivocado. dudas. Es posible que los minoicos intentaran defenderse, o que los micénicos tomaran el control de las islas sin apenas oposición. Hacia Una de 1450 las dos. El opening en castellano de Dragon Ball Z. Vale. a.C., los micénicos llegaron a Creta y se apoderaron de la isla. Casi todos los grandes palacios fueron destruidos con excepción de Nosos. Tras esta conquista, la civilización minoica prácticamente desapareció, dando paso a una nueva etapa minoico-micénica.
Mientras el cercano Oriente se precipitaba en el caos provocado por el colapso de la Edad del Bronce final, Creta quedó convertida en una sombra de lo que fue. Una isla casi deshabitada, donde la civilización minoica, que en otro tiempo había alcanzado un gran esplendor, desapareció entre el mito y la leyenda. Pero estaba realmente poco poblada, ¿cómo sabemos eso? Bueno, eso es una pregunta que podemos responder otro día.